Leticia Perret fue secuestrada la noche del 18 al 19 de enero de 2011. Era una camarera de 18 años, domiciliada en Porniac, en el departamento francés del Loire Atlántico. Llevaba una vida común y corriente en la familia de acogida a la que había sido asignada con su hermana melliza. El asesino fue arrestado al cabo de 2 días, pero hasta que se encontró el cuerpo de la joven transcurrieron varias semanas. El caso despertó una inmensa conmoción en todo el país. El presidente de la República, Nicolás Sarkozy, al criticar el seguimiento judicial del asesino, cuestionó a los jueces, a quienes prometió sanciones en respuestas a sus faltas. Sus declaraciones desataron una huelga inédita en la historia de la magistratura. En agosto de 2011, un caso dentro del caso, el padre de acogida de las chicas fue imputado por agresiones sexuales a la hermana de Leticia. Hasta hoy se ignora si la propia Leticia fue violada, ya fuera por su padre de acogida o por su asesino. Este suceso es excepcional desde todo punto de vista, por la onda expansiva que suscitó, por su eco mediático y político, por la importancia de los recursos desplegados para dar con el cuerpo, por las 12 semanas que duraron las búsquedas, por la intervención del presidente de la República, por la huelga de los magistrados. No es una mera causa penal, es un asunto de Estado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todas, ¿cómo están? Todos, es un placer tenerlos nuevamente por aquí, una semana más en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Y esta semana toca uno muy difícil. Hoy hablamos de Leticia o el fin de los hombres, de Iván Jablonka. Este escritor francés, nacido en París en el año de 1973. Él es historiador, catedrático para la Universidad de París 13. Él se dio a conocer por ahí de 2011, 2012 con un libro que se llama Historia de los abuelos que nunca tuve, donde él hace un trabajo de investigación muy profundo sobre la desaparición de sus abuelos durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego de eso, para el 2016, escribe este libro del que vamos a hablar ahora, Leticia o el fin de los hombres, con el cual, digamos, ya toma una presencia notable dentro de las letras francesas, dentro de la literatura francesa. Y justo hace unos meses acaba de publicar un nuevo libro que se llama Hombres Justos, el cual lamentablemente no he leído, pero tengo noticias de él, de que es un ensayo sobre el machismo, sobre las nuevas masculinidades, sobre los sistemas patriarcales, cosa que me parece muy interesante, así que habré de leerlo y quizá en su momento le hagamos un video, porque está claro que el machismo y el patriarcado destruye de manera brutal e impune a las mujeres, pero también nos envenena a nosotros los hombres. Y es creo justo que los hombres hablemos con otros hombres sobre lo que el machismo también nos hace a nosotros. Y en ese mismo camino creo que todo empieza porque los hombres empecemos por escuchar a las mujeres. Y creo que eso hizo Iván Jablonka a la hora que se sienta a escribir Leticia o el fin de los hombres. Se puso a escuchar a una mujer cuya voz se había apagado por un maldito feminicidio. Es, es triste empezar a hablar de un libro que se vuelve famoso, que gana premios, cuando lo único que hace es hacer un recuento de un crimen brutal. Yo este libro lo había leído hace tiempo, hace algunos años, durante un curso que tomé hace 3 años sobre literatura contemporánea europea, y ahí en una de estas clases que nos dio Jorge Volpi, nos hablaba de la literatura no ficción, y ahí mencionó este libro junto con otros que también me di a la tarea de leer y que me resultaron también maravillosos, y quizá más adelante también hagamos un video sobre la no ficción propiamente. Pero bueno, el caso es que entonces conocí yo este libro y me pareció deslumbrante. Y ahora, con la reciente salida de la serie Leticia por HBO Max,
que es una miniserie de 6 episodios hasta el día de hoy, donde estoy grabando esto. Creo que han salido solamente 2 de ellos. No he querido, soy franco, no he querido verlos, quiero esperarme a que estén los 6 para verlos de un jalón. Pero vamos, con este pretexto de la serie creí oportuno que habláramos del libro y me di a la tarea de releerlo. Y nada, me vuelve a estremecer igualmente que lo hizo la primera vez. ¿De qué va Leticia o el fin de los hombres? Como ya escuchamos en esta primera página que les compartía, pues es la historia de un crimen, la historia de un homicidio, pero esto va más allá, porque es uno de estos crímenes que se van a volver, digamos, la primer ficha de dominó que va a desatar toda una serie de cosas. En este caso, más que desatar, va a destapar una serie de porquerías que estaban ocurriendo en ese momento en Francia y que, más allá de ninguna información, ahora sí que como dice nuestro presidente, sin ninguna prueba, pero sin ninguna duda, me atrevo a afirmar que siguen ocurriendo, y no solo en Francia, ocurren todos los días en todo el mundo. Yo que puedo decir como hombre que vive en México, que es uno de los países más criminales y más brutales hacia las mujeres en el planeta, uno de los países que más matan a sus mujeres. Esto es verdaderamente lamentable. Bueno, ¿de qué va? Desaparece una noche Leticia. Al otro día muy temprano por la mañana la hermana Jessica sale temprano para irse a la escuela y encuentra que en la entrada está su scooter, su motoneta, la motoneta de su hermana, muy cerca de la entrada, tirada. Están sus zapatos y bueno, todo indica una desaparición. Ella regresa rápido a la casa de acogida en donde estaban viviendo en ese momento. Notifica al tutor, no es su padre, a su tutor, a su responsable de lo que está pasando. Ella se va a la escuela mientras este hombre llama a la policía y bueno, dan notas de todo. Al principio evidentemente de lo que se está especulando es una desaparición, hasta que a los 2 días van a encontrar al responsable de todo esto, que es un hombre llamado Tony Mayhem, que tiene una historia en sí misma verdaderamente dramática. Mientras yo estaba leyendo, ahora releyendo el libro, recordé que hace poco, mientras leía el libro de Casas Vacías de Brenda Navarro, al cual le hicimos un video, yo les decía que la parte más cruel es cuando descubrimos que el monstruo, el criminal, también tiene voz humana, también tiene rostro humano. Creo que este también es el caso y es lo que vuelve más complejo todo. No sé si hacer una suerte de biografía. En todo caso, la novela es una historia de no ficción, es decir, no hay mucho que spoilerear en la medida en que el caso se vuelve público. Pero bueno, Tony Mayhem, que va a ser el asesino de Leticia Perret, es un hombre que viene de una historia hiper violenta. Su madre fue violada por su padre y producto de este incesto, de estas violaciones, su madre queda embarazada de quien va a ser el hermano mayor de Tony. Esta mujer escapa de la casa, escapa de esta situación terrible que está viviendo con su propio padre, para casarse con un hombre que se llama Jackson Mayhem, del cual va a tener 2 hijos más. Él adopta, digamos, al primer hermano, después tiene una niña y el más joven, que es Tony. Pero es un hombre alcohólico, es un hombre violento, es un hombre que abusa de su madre y de los niños en todos los sentidos. Golpes físicos, violencia psicológica, abusos verbales, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta mujer huye con todo, hijos de ese ciclo, evidentemente ya con secuelas muy profundas. Es una mujer que para ese momento ya es alcohólica, es una mujer que tiene los nervios al límite. Poco después de eso conoce a otro hombre con el cual se va a volver a casar, que va a ser el padrastro de Tony, al cual de manera, por lo que se sabe, de manera más o menos irracional, Tony le va a tomar muchísimo odio. También hay que tener en cuenta el pasado del chico. Está entrando en su primera adolescencia, está 12, 13 años. El carácter rebelde se hace presente, cosas propias de la edad, que es estarse imponiendo ante la autoridad, hace que tengan una relación bastante difícil él y su padrastro. En la escuela le empieza a ir muy mal, empieza a cometer una serie de pequeños delitos, muchos de ellos que los llevan a ingresos a la cárcel. Ya saben, se vuelve estos chicos que entran y salen
de la prisión hasta que va a cometer este terrible crimen. Es decir, esto es una escalada brutal. Ese es Tony Mahon, el asesino. ¿Quién es Leticia Perret? Es una niña, son dos niñas, ella y su hermana Jessica, que no han tenido una vida menos difícil que la de Tony. Ellas mismas también nacen en un seno hiperviolento. Su padre abusa constantemente de su madre sexualmente, físicamente, psicológicamente, verbalmente. La hace pedazos desde el principio. Abusa de las niñas, siendo bebés las golpea de manera brutal, al grado que en un arranque de valentía, la madre de Leticia y de Jessica lo denuncia al marido y este va a dar a la cárcel. Para ese momento, para su madre, para la madre de Jessica y de Leticia, quizá ya es un poco tarde, ella también ya está destruida por todo este ciclo de violencia a la que ha sido sometida por parte del marido, cae en una depresión profundísima que la lleva a un estado psiquiátrico en el cual tengo entendido que al día de hoy la mujer sigue hospitalizada en un centro psiquiátrico. Y eso hace que las niñas vayan a dar en una primera instancia a casa de los abuelos, de los padres de los abuelos paternos. Y estos abuelos no hacen sino estar, digamos, envenenando a las niñas. Por un lado, diciendo que la madre había inventado todo, que la madre exageraba, que su padre no era lo que le decía, lo que decía que era, que si estaba preso era porque la madre había mentido, en fin, una cosa verdaderamente brutal, que es también parte de esta estructura machista, ¿no? De siempre estar justificando los actos del hombre y culpar a la mujer. Seguramente ella hizo algo que hiciera merecer esos golpes, ¿no? El caso es que Servicios Infantiles retira a los niños de esa casa y a partir de ahí empiezan a pasar en una serie de casas de acogida en la que van a ir sufriendo otra serie de actos violentos, brutales, hasta que va a llegar esta casa en la que es en la que más tiempo duran. ¿Cómo ha de ser la vida de ellas? Que pese en el caso estrictamente de Jessica, que es de quien sí lo sabemos con toda la evidencia, que era violada por este padre de acogida, lo más probable es que también haya sido con Leticia, pero no lo podemos afirmar. Leticia ya no está con nosotros para confirmarlo. ¿Cómo sería la vida que estaban pasando, que creían que eso era lo mejor que les podía pasar y es el lugar en el que más tiempo estuvieron? Hasta que se da esa fatídica noche en la que Leticia desaparece y se da toda esta investigación brutal. No quiero entrar en los detalles de cómo ocurre el asesinato. Ahí está mismo en el libro, y no lo digo en un sentido de spoiler, sino porque tampoco se trata de alimentar los morbos. Solo me atrevo a decir que una parte del cuerpo se encuentra a las pocas semanas y las otras y la otra parte van a pasar meses. No hay que ser abogado para saber que es muy difícil enjuiciar a alguien por homicidio sin un cuerpo. En este caso es lo que pasa, se desata toda una serie de eventos en los que, como escuchábamos al principio, el presidente Sarkozy termina por entrar, los magistrados se sienten exhibidos por las palabras de Sarkozy. ¿Por qué? Porque todo esto vino a desatar, les decía al inicio, es como una cadena de eventos en los que se va a ver toda la corrupción que hay en los sistemas infantiles, todo el mal cuidado al que están siendo sometidos los niños, todos los pésimos juicios que se están llevando, cómo se están juzgando mal este tipo de juicios de violencia, cómo al final del día, que el centro de todo esto tienen que ser los niños, son los más desprotegidos. Por un lado, los magistrados se van a huelga, que eso se vuelve insólito, se van a una huelga general porque se hacen los ofendidos por lo que hace Sarkozy, de estarles exigiendo que cumplan a cabalidad su trabajo y que lo cumplan de manera eficaz y que lo cumplan de manera rápida. Ahora, Sarkozy en este momento puede parecer que es un tipo que desde su posición en la cima de la pirámide del poder judicial y legislativo está haciendo lo que tiene que hacer. La realidad es que están próximas las elecciones y él se está valiendo del caso de Leticia para convertirlo en un asunto político, para hacer de él toda una causa electoral, como quien aquí lo hizo con Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no?
Es decir, las desgracias humanas es terrible que a los políticos les vienen como anillos al dedo. No olvidemos que aquí en México alguien dijo que la pandemia le venía como anillo al dedo al gobierno. Algo así está ocurriendo en ese momento. Se tapizan las calles de todo Francia con la cara de Leticia, se hacen pancartas, hay marchas, por un lado legítimas, que están exigiendo que se encuentre el cuerpo de Leticia, en fin, ya imaginan todo el dolor que conlleva una historia tan trágica como esta. Nada, hasta aquí llego por ahora, decirles lo que ya dije, que es un libro verdaderamente brutal, que es un libro con una violencia escandalosa por todos lados, es decir, la violencia a la que estuvieron sometidas Leticia y Jessica, que es igualmente potente, igualmente profunda y igualmente lacerante que la que sufrió Tony Mayholm, sin que esto justifique en lo absoluto sus acciones. Creo que es el sello de todo esto, la violencia y la impunidad de todo lo que está detrás, pero no solo en ellos, sino como esa violencia permea hacia afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si ahora nos ponemos a buscar en las redes sociales noticias sobre Leticia, vamos a encontrar dos cosas. Por un lado, el libro de Iván Jablonka y todos los premios y la gira y las traducciones y todo lo que tiene que ver con el libro de Iván Jablonka. Y por el otro lado, las páginas sobre el asesino, sobre Tony Mayholm, esta cosa que creo que retrata muy bien en el cine Oliver Stone cuando hace Asesinos por Naturaleza, el cómo los medios prefieren cubrir al asesino que a la víctima, cómo siempre se le da antes voz al asesino que a la víctima, es decir, ¿por qué diablos sabemos quién es Charles Manson? ¿Por qué sabemos quién es Richard Ramírez? ¿Por qué sabemos quién es Charles Whitman? En fin, toda una serie de tipos que lo único que hicieron en la vida fue asesinar a otros seres humanos y tienen más fama que las propias víctimas, ¿no? Y este es el caso. Si ustedes buscan información sobre Leticia Perret, la van a encontrar en una página que detalla muy bien la vida de Tony Mayholm, pero no hay páginas de internet dedicadas a la memoria de Leticia. Y en ese sentido, más allá de las consecuencias que ha tenido el libro en términos de fama para Iván Jablonka, creo que lo que sí queda expreso en el libro es que Iván se prestó su pluma al servicio de la voz de Leticia. Él le da vida, él le hace justicia, en ningún momento cae en la tentación del morbo, habla hasta con Dios Padre, su investigación es profunda, es ética, es cabal. La única persona con la que no habla y lo hace a conciencia es con la madre de las chicas. Él elige volitivamente no ir a visitarla al hospital, no hablar de ella. Creo que es una muestra, además de sensatez, de una profunda empatía. Nada, si a ustedes les interesa saber un poco más, ya lo dije, acaba de estrenarse la serie en HBO, que lleva el nombre simplemente Leticia, o la Etitia, como está escrito tal cual el nombre. Hay una entrevista muy bien lograda que le hacen a Iván Jablonka en la Argentina. Por ahí en la cajita de comentarios les dejo el enlace porque creo que vale la pena escucharlo, saber cómo se fue involucrando en este tipo de historias. Creo que le da también cierto valor, pero sobre todo creo que lo más meritorio de este libro tiene que ver con que a través de él la memoria de Leticia sigue viva, que a través de él podemos escuchar a Leticia, podemos saber quién era esta chica, qué inquietudes tenía. Es una chica de 18 años que iba a la universidad, que trabajaba, que tenía sueños como cualquier joven de esa edad y que fueron truncados en esa noche terrible. Nada, si llegaron hasta aquí, mil gracias. Ya saben, como siempre, si les gustó este video, un like ayuda un montón. Si lo comparten, están contribuyendo a que lleguemos cada vez a más y más gente. Y si no están suscritos, ya saben, denle con todo ahí en el botón de la campanita. Mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos la siguiente semana con un nuevo libro. Dense.